bienvenidos a su clase de lógica. Vamos a comenzar el día de hoy con el tema la argumentación como práctica lingüística. Soy el maestro Uriel Guerrero López, sean bienvenidos a esta clase. Comenzamos. ¿Qué es la lógica? A continuación voy a explicarte qué es la lógica, para qué sirve, cuáles son sus objetivos y para qué puede servirte a ti en estos momentos. Pero para poder responder a esta pregunta vamos a comenzar o vamos a partir de un principio fundamental. Tenemos un lenguaje. Los seres humanos tenemos un lenguaje y esa idea quiero que sea el principio o la base para entender qué cosa es la lógica. Los seres humanos tenemos un lenguaje y constantemente estamos comunicando cosas, estamos constantemente en contacto con nuestros seres queridos y amigos por medio de redes sociales utilizando lenguaje. Estamos también en contacto por medio de palabras orales o escritas. También estamos en contacto con el lenguaje siempre que estamos leyendo un libro, una novela, escuchando música o viendo una serie o película. En suma, también en esta clase virtual estamos utilizando el lenguaje. Entonces recordemos, el lenguaje es parte fundamental del ser humano. El ser humano tiene lenguaje. La palabra lógica viene del griego logos, que significa palabra, lenguaje o razón. Tengamos en cuenta que el lenguaje y la razón son ideas claves para la lógica. La lógica es una ciencia que forma parte de la filosofía. Espera un momento, dirán algunos de ustedes. ¿Esto quiere decir que la lógica es una materia más que va a ser aburrida y con mucha teoría? He tenido alumnos que cuando escuchan que les digo que la lógica forma parte de la filosofía, automáticamente se imaginan una asignatura demasiado aburrida, cargada de teoría y demasiado tediosa. Para aquellos que piensen esto, por favor, les pido un momento, por favor escúchenme y espero que sus ideas cambien después de ver este video. Ahora bien, ¿para qué sirve la lógica? Bien, la lógica es el estudio de los principios y métodos utilizados para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto. Tengan esto muy en cuenta, distinguir un razonamiento correcto de un razonamiento incorrecto. Les voy a poner el siguiente escenario. Por lo regular, nos encontramos que en Facebook hay muchos debates y muchas discusiones donde las gentes argumentan una cosa y constantemente se pelean y constantemente puede venirnos a la mente la idea de aquellas personas que se ponen a pelear con señoras en grupos de compraventa en Facebook. Pero también nos puede venir a la mente, hablando de Facebook, aquellos meses, ¿se acuerdan? En donde todo el mundo creía que nos sacaban el líquido de las rodillas en las clínicas y en los hospitales. Bueno, el saber distinguir un razonamiento correcto de un razonamiento incorrecto nos ayudará a no caer en estos engaños. Es decir, había gente que creyó realmente que en los hospitales te sacaban el líquido de las rodillas o te hacían cosas malas. El saber distinguir un razonamiento correcto de uno incorrecto es fundamental, porque eso puede evitar caer en mentiras o en engaños. Tristemente, hubo personas que creyeron estas historias y personas que comenzaron a agredir a enfermeras o a médicos, e incluso hubo personas en varios estados que comenzaron a quemar y a destrozar hospitales. Esto es demasiado grave y triste, y tú me puedes decir, no, yo soy una persona demasiado informada y nunca caí en esas mentiras. Pero hace cosa de un mes eh, se propagó la noticia de que Annabelle se escapó del Museo de los Warren y se hizo eso toda una tendencia mundial en Twitter y vimos muchos memes en Facebook. Entonces el saber distinguir un razonamiento correcto de uno incorrecto te puede también no solamente llevar a quemar hospitales, sino también en creer noticias falsas, porque obviamente después se desmintió que pues Annabelle no escapó de ningún sitio, que fue una mala traducción de un medio chino que llegó a Brasil y de Brasil se difundió a toda la América Latina, y ahí estábamos en México compartiendo la idea de que Anabel se había escapado. Entonces, recuerden, ustedes pueden pensar que están lo suficientemente listos y preparados para no caer en noticias falsas, pero hay gente que cree que Jenny Rivera sigue viva y que tiene un canal de cocina en YouTube y que hace chiles en nogada y salsa de chicharrón. Entonces,
hasta qué punto podemos o no podemos ser manipulados. Recuerden la importancia de todo esto. Ahora bien, la lógica no es lo obvio o lo evidente. Solemos utilizar en el lenguaje cotidiano la palabra lógico o lógica como algo que es obvio, demasiado claro o demasiado fácil de entender. No, nosotros no vamos a ir por allí. La lógica como ciencia, recuerda, es saber distinguir un razonamiento correcto de uno incorrecto para no caer en engaños o manipulaciones. Tampoco la lógica es la resolución de acertijos o rompecabezas. Algunos videojuegos nos han hecho creer, porque hay una categoría en los videojuegos que se llama juegos de lógica. No, la lógica no se centra en la resolución de acertijos o rompecabezas. No te vas a hacer una persona quizás más aguda en la resolución de puzzles o juegos así por el estilo. No, 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 no. Tengan en cuenta que no va por allí el asunto. Y la lógica no es el estudio de la mente humana, para eso existe la psicología. Cuando yo menciono que la lógica te ayuda a detectar razonamientos falsos o aquellos que son verdaderos, también nos estamos refiriendo a saber detectar mentiras, pero el saber detectar una mentira no lo tomes desde un punto de vista psicológico. Vamos más allá. Presten atención. La lógica tiene como base la argumentación y quiero que les quede claro lo siguiente. La argumentación es la base de toda nuestra asignatura, es el núcleo de todo lo que vamos a ver. Pero, ¿qué es la argumentación? Vamos a explicarlo de manera muy sencilla a continuación. La argumentación es articular enunciados llamados premisas que a partir de ellas, de las premisas, se deriva una conclusión. ¿Hasta aquí me sigues? ¿Hasta aquí entiendes lo que estoy diciendo? ¿No? Bueno, sigo explicando. Argumentar es inferir. ¿Tampoco? Bueno, voy poco a poco. Inferir es derivar un conocimiento nuevo a partir de conocimientos previos. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a poner un ejemplo de inferencia. Pongan atención. Si vemos el cielo nublado, podemos inferir que es probable que llueva, pues tenemos los conocimientos previos de que el cielo nublado puede ser el preámbulo de que va a llover. Vean el siguiente esquema. Las nubes ocasionan lluvia. Ese es un conocimiento previo que tú ya posees. Imagina que sales a asomarte por la ventana o sales a la calle y de pronto ves las nubes demasiado oscuras. Y dices, el cielo está nublado, y te das cuenta de que el cielo está nublado. Ese es otro conocimiento que ya posees. Entonces, las nubes ocasionan lluvia, es un conocimiento previo. El cielo está nublado, es un conocimiento previo. A partir de estos dos conocimientos previos, tú vas a derivar un conocimiento nuevo. Y dices, por lo tanto, va a llover. Mediante la argumentación, sustentamos nuestras ideas. ¿Qué quiere decir esto? Si tú quieres sustentar que va a llover, tú estás uniendo como si fuera una suma matemática, como si estuvieras sumando dos números, pero en esta ocasión estás sumando ideas. Estás sumando la idea o el conocimiento previo de que las nubes generan lluvia y de que el cielo afuera, cuando tú te asomas, el cielo está demasiado oscuro y está nublado. Y tú bien sabes que cuando el cielo está nublado, eso es preámbulo de lluvia. Entonces, si tú quieres sostener la idea o sustentar la idea de que va a llover, es porque sabes que las nubes generan lluvia y que unas nubes cargadas o muy nubladas o muy oscuras indican que va a llover. Entonces, eso te lleva a la inferencia o al razonamiento o a la argumentación de que va a llover o que debes de sacar tu paraguas. La importancia de la argumentación. Quien no domina la argumentación, perdón, quien domina la argumentación, lo domina todo. Es decir, y no estoy exagerando con esto, quien domina la argumentación domina todo porque aquel que domina la argumentación es una persona que sabe expresarse, es una persona que sabe utilizar el lenguaje, es una persona que sabe convencer a los demás. Y nuestra sociedad valora enormemente a una persona que sabe persuadir, a una persona que sabe convencer, a una persona que sabe transmitir ideas. Entonces, nuestra sociedad valora la argumentación y el dominio del lenguaje. Es por ello importante que tú domines la argumentación y el uso del lenguaje. Saber argumentar
te hace una persona más crítica y menos manipulable, como lo vimos en los casos anteriores, en meses anteriores, cuando la gente creía que le sacaban líquido de la rodilla o creían que Annabelle se había escapado del Museo de los Warren. Pero tengan en cuenta que una idea errónea, un razonamiento equivocado, el no saber reconocer un razonamiento verdadero de uno falso, puede llevar a cosas catastróficas como lo que hemos vivido en México. Personas que agreden a médicos o que habían agredido a médicos e enfermeras o que llegaron a quemar hospitales. ¿Cuál es la finalidad de la lógica entonces? Si tú logras darte cuenta, la lógica te ayuda a distinguir un razonamiento correcto del que es incorrecto, como ya lo habíamos mencionado. Esto, el saber distinguir un razonamiento correcto de uno incorrecto, te ayuda a tomar mejores decisiones y alcanzar una mejor sociedad, porque al tomar mejores decisiones nos evitamos problemas y conflictos graves, como lo que sucedió con la quema de hospitales o la agresión de médicos y enfermeras. Todo esto a partir de malos entendidos o informaciones falsas. También aprendemos a escuchar, aprendemos a ser más empáticos, cuestionamos nuestra realidad y nos formamos un criterio. Esto es fundamental porque el saber reconocer razonamientos falsos de los verdaderos te ayuda a generarte un criterio, te ayuda a generar ideas propias. Es fundamental la lógica. Pero también hay un trasfondo, hay una responsabilidad ética. Argumentar correctamente nos ayuda a persuadir o a influir a las demás personas. Si tienes un perfecto dominio de la argumentación y del lenguaje, tú puedes persuadir, puedes influir en las personas, pero eso también te puede llevar a manipular a las personas para que éstas cumplan o hagan objetivos o propósitos egoístas. Esto no está bien, por eso hay un trasfondo ético. También debes darte cuenta que no todas tus argumentaciones, aunque estén bien estructuradas, como lo vamos a estudiar a lo largo de este semestre, de este curso, de esta asignatura, no todo lo que argumentas puede ser verdadero. Puedes estar llevando a las personas a mentiras o engaños. Como vuelvo al ejemplo, como a las personas que hicieron creer falsas noticias, falsas argumentaciones de que se les sacaba líquido de las rodillas a las personas para venderlo y tener dinero. Ten en cuenta esta responsabilidad ética. Y también debemos de ser responsables de nuestros actos y de nuestras palabras. No solamente se trata de ir a discutir con señoras en Facebook, en grupos de compraventa. Debemos de ser responsables de lo que hacemos y de lo que decimos. Es por ello que la lógica es una ciencia muy importante, más en los tiempos en los que estamos viviendo, tiempos de incertidumbre, tiempos de miedo, tiempos quizás de no sabemos qué va a estar pasando. Así que por favor, aprende a desarrollar un criterio propio, aprende a distinguir aquellas ideas que buscan manipularte o engañarte. Para eso te va a servir esta asignatura y espero logres ser un excelente estudiante, un excelente argumentador, y que descubras y que te des cuenta que la lógica es una ciencia realmente increíble. Muchas gracias.